decía, no me pidieron preguntas todavía, pero si hay alguna pregunta, la pregunta típica es ¿cuál de las exodesviaciones se presenta con mayor frecuencia? Exotropia infantil, exotropia intermitente, bueno, exotropia intermitente. ¿Sí? Si el ángulo es mayor de 40 grados, ¿cuál es la indicación quirúrgica más precisa? Doble retroceso retrolaterales, doble retroceso, o sea, retroceso resección de un solo ojo, doble retroceso retrolaterales con miectomía de un recto medio, con miectomía de un recto medio. O sea, ya más de 40 vayan a 3 músculos. ¿Sí? Y después otra cosa, no sé qué se me ocurre. Bueno, y ahora vamos a ver un poco de cirugía. La cirugía de estrabismo, como todo en la vida y todo en la oftalmología, hay que hacerla, hay que verla. ¿Vieron alguna cirugía en vivo? ¿Presenciaron alguna cirugía? ¿Nunca vieron cómo es una cirugía de estrabismo? ¿Viste? La cirugía de estrabismo no es técnicamente difícil hacerla. Lo técnicamente difícil es saber qué hacer. ¿Sí? Además que tiene otro inconveniente. Yo siempre pongo este ejemplo. Es como si ustedes tuvieran un problema en la cadera y eso les hace caminar mal y les duele la rodilla. Cuando ustedes operan un estrabismo, modifican la posición de los músculos del ojo. Pero el problema no son los músculos. El problema es el cerebro que tiene un mapa mal armado. Entonces ustedes están tocando un síntoma, no están tocando la enfermedad. Entonces eso hace que la cirugía de estrabismo sea más imprecisa o tenga cierto margen de error. Bueno, esta me la leo mal. Esto es anecdótico. ¿Sí? ¿Cuándo comenzó la cirugía del estrabismo? Fíjense, en 1839 fue el primero que hizo una miotomía. Una miotomía es cortar el músculo de la bandada. Tenía el ojo para adentro, ¿qué hizo? Le cortó el recto medio. Listo. ¿Cómo estaba el día siguiente con el ojo acá? Pero bueno, empezó a pensar y dijo, por ahí debe venir. ¿Sí? Peor era este que en 1700 le tapaba el ojo desviado, entonces el otro quedaba derecho y se iba, desaparecía, se iba a otro pueblo. Entonces cuando le sacaban el parche estaba igual. Recién a finales del siglo XIX se hizo el primer retroceso de un músculo medido con reinserción escleral. ¿Qué es lo que se hace ahora? O sea, hace 200 años que hacemos lo mismo. A diferencia de la cirugía de catarata, que yo ya en mi vida conocí, la intracapsular, después la extracapsular, ahora la FACO, ahora la FENTO, ya un poco va de espalda y se va a operar sola. Bueno, la cirugía de estrabismo viene igual. ¿Sí? Salvo recién en 200 años, la única variante que se introdujo fue la FADEN en 1973 o el uso de toxina botulínica en 1977, pero después lo que es retroceso, resección, sigue siendo exactamente igual. Entonces, ¿qué tiene? Encontramos distintas opiniones encontradas, contradicciones, comportamientos quirúrgicos empíricos. Yo a veces pregunto, digo, ¿ustedes qué le harían? Y yo le haría doble retroceso con miectomía. ¿Y vos? Sí, doble retroceso de 4, pero con miectomía de 8. ¿Y vos? No, doble de 6, pero con miectomía de 5. Todos hacemos cosas distintas. ¿Y a todos les quedan bien? Y sí, nadie es tonto, nadie va a hacer la cosa que le sale mal. Entonces, vamos a encontrar comportamientos quirúrgicos muy empíricos, diferentes técnicas quirúrgicas y diferente dosificación de la cirugía. ¿Sí? Cada cirujano hace cosas distintas. A todos nos quedan bien y a todos estamos dentro de los márgenes de la ley. Nos quedan bien las que tienen que quedar bien y nos quedan mal las que tienen que quedar mal. O sea, entonces por eso un libro y te dice, y el 80% de la cirugía de estrabismo andan bien. Y si vos haces tu estadística y estás en el 80%. O sea, nadie es Gardel y nadie es un desastre. Entonces la práctica de cada cirujano con sus propios errores y aciertos es lo que te va a determinar. Si yo hice esta cirugía y me quedó mal, y no la vuelvo a hacer, voy a hacer esta. Y si hago esta y me queda bien, y vamos con esta. Es como en el fútbol, el equipo que gana no se cambia. Bueno, listo. En este paciente la hice y anduvo bien. Hasta que llegas a un paciente que no te anda bien y la tenés que volver a cambiar. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Fíjense que si llega a esta definición que dio Querés, la cirugía del estrabismo funcional es la compensación periférica de un desarreglo central, es lo que yo le decía recién. Ustedes están operando los músculos, pero el problema no son los músculos. ¿Sí? Sus resultados son pues imprevisibles. ¿Sí? No es que sean imprevisibles, pero están
con un margen de error importante. ¿Cómo es la cirugía? La cirugía es sistemática. ¿Sistemática por qué? Porque vamos a hacer siempre lo mismo, ¿sí? Con sus variantes, pero actúa sobre el complejo estático pasivo, ligamentos de contención, membrana, grasa orbitaria, y tiene un componente sensorial diferente para cada individuo, ¿sí? La cirugía es detallista y milimétrica para debilitar o reforzar músculo. Hace 150 años que decimos, no, le hago un retroceso de 5, le hago un retroceso de 6. Y yo quiero ver si cuando haces el retroceso de 5 o de 6, si realmente lo hiciste de 5, porque vos pasás un punto por la esclera y si estaba a 5, a 5,2, a 5,4 o a 6, entonces eso de que no, le hice un doble retroceso de 5 y me quedó bárbara, al principio lo creía, ahora ya me estoy dando cuenta que la cirugía está bien, más o menos hacer un retroceso 5, 6 y te va a quedar bien. No le hagas 4, ni le hagas 8. Pero después, si es 4,5, si es 5 o es 5,2, yo creo que en mi vida pasé 2 puntos iguales. ¿Sí? Entonces, el túnel que haces en la esclera, alguno puede tener 1 milímetro, otro tiene 2,5, otro tiene 3, o sea, no, es muy difícil. Por eso la cirugía de estrabismo aproxima los ojos a una situación de equilibrio para que el componente sensorial haga el milagro de que queden derechos. ¿Sí? De que el cerebro diga, ahora lo voy a mantener derecho, pero la cirugía de estrabismo tiene eso. ¿De qué depende la posición de los ojos? De fuerzas activas y de fuerzas pasivas. Los ojos en la órbita tienen un tono muscular y una resistencia de tejidos. La misma resistencia elástica del músculo y la misma resistencia de los tejidos. Esa resistencia es la que nos permite mover los ojos con cierta discrecionalidad. Si no, yo miraría para allá y luego pegaría la vuelta. ¿Por qué no pega la vuelta? Porque tiene ligamentos de contención, porque tiene alerones, porque tiene todo un sistema viscoelástico que me impide ese movimiento de los ojos. Y yo cuando hago una cirugía voy a actuar sobre la fuerza activa, pero voy a actuar principalmente sobre las fuerzas pasivas. Porque yo al músculo no le voy a cambiar la inervación, pero sí le voy a cambiar la forma en que el músculo se mueve. Entonces, ¿qué es lo que permite que el ojo se mueva? La contracción de las fibras y la elasticidad muscular y de las estructuras orbitales. ¿Y qué es lo que me frena? La misma resistencia elástica del músculo. Por eso un músculo no es igual a otro. Cuando hablamos de contractura muscular, cuando hablamos de un músculo inelástico, es un músculo que no tiene sus características normales, entonces su elasticidad va a estar, ¿sí? Un ejemplo muy burdo, los hombres que usamos calzoncillos boxer con elástico, la bombacha también, cuando se tira el elástico se te cae, bueno, es lo mismo, no todos los calzoncillos son iguales, no todas las bombachas son iguales, los elásticos se van venciendo con el tiempo. A los músculos le va pasando lo mismo. Si ustedes tienen un calzoncillo estirado así 20 años, ¿va a estar igual que uno que está en el cajón guardado en la cajita? No. Entonces las fuerzas elásticas cambian, los músculos cambian, por eso una cirugía no es igual a otra. Entonces, ¿qué es lo que frena? Las estructuras orbitarias, la resistencia elástica de cada músculo. ¿Cuál es la finalidad de la cirugía? Trabajar sobre el arco de contacto, cambiar la longitud muscular. ¿Sí? El poder rotacional del músculo está dado por su capacidad activa, y su capacidad activa está relacionada con el arco de contacto y el brazo de palanca. ¿Sí? Es como si yo quiero girar este escritorio. ¿Es lo mismo que yo lo agarre de acá y lo gire? ¿O es lo mismo que lo agarre de acá y lo gire? De acá te va a hacer muchísima más fuerza. ¿Por qué? Porque acá tengo un arco de contacto mayor. Entonces el arco de contacto me va a dar el poder de rotación. Cuanto más el músculo esté aplicado sobre la esclera, más fuerza va a tener el músculo. Entonces, ¿por qué cuando yo lo retrocedo lo debilito? Porque le disminuyo el arco de contacto. ¿Sí? Entonces la fuerza contactil va a estar dada por el brazo de palanca, que es la perpendicular a donde el músculo toma contacto con la esclera. ¿Sí? Cuanto mayor es el arco de contacto, mayor es la fuerza rotadora del músculo. Entonces, ¿cómo puedo cambiar esa fuerza rotadora del músculo? La puedo alterar si disminuyo la distancia, retroinsertando el músculo, disminuyo la distancia desde la inserción ósea, de la inserción original del músculo, la inserción escleral. Si yo la disminuyo, disminuye la fuerza del músculo. Si aumento la distancia, si lo llevo para adelante, ¿sí? Le estaría cambiando la fuerza, le estaría haciendo más fuerte al músculo. Mayor poder de rotación. Si yo lo llevo más adelante, tiene más fuerza de rotación. Ahora, yo en la cirugía, en la práctica, no lo puedo llevar más adelante, porque si no el músculo me saldría por acá adelante. Manteniendo la misma longitud, pero acortando el músculo, que es lo que se hace en la resección. Yo tengo el músculo de la misma distancia, pero le saqué un pedazo. Entonces, lo tengo más tenso.
o aumentando la longitud como en las miotomías marginales. El músculo yo no lo toco, pero le hago unos cortes y el músculo se estira, se relaja. Entonces se relaja, pierde fuerza. Esas son las variantes que uno tiene para modificar y hacer en una cirugía. ¿Sí? ¿Cuáles disminuyen la fuerza? El retroceso, la miotomía marginales o los alargamientos en Z. ¿Cuál es la que se hace? El retroceso. Las miotomías marginales y los alargamientos en Z se usan únicamente cuando no tenés otra opción, no podés desinsertar un músculo, el paciente tiene 28 cirugías y son mucho más imposibles, o sea, son menos probables de controlar el resultado. Entonces el retroceso es mucho más medido y el retroceso es generalmente la técnica que se utiliza para disminuir la fuerza contraria. Y después por otro lado decir, si con uno la disminuyo, con otro la tendría que aumentar. En realidad yo no aumento nunca la fuerza contractil del músculo, porque eso depende de la inervación. Lo que yo hago es hacerle una resección, o hacerle un plegamiento, o hacerle un avanzamiento. Es llevar el músculo hacia adelante, acortar el músculo, entonces ¿qué gano? ¿Gana más fuerza el músculo? No, aumenta su tensión elástica, pasiva del músculo, frenando la acción del antagonista homolateral. Si yo al recto lateral le hago una resección, lo acorto, lo tenso, le doy más fuerza, va a hacer más fuerza para contrarrestar la acción del recto medio. Acuérdense que los músculos se mueven por equilibrio de fuerzas, por eso la cirugía lo que intenta es restablecer el equilibrio de fuerzas. Es la rienda de un caballo. ¿Por qué el caballo va para adelante? Porque yo tiro de las dos cuerdas, de las dos riendas. Si tiro más de una, el caballo ¿qué hace? Dobla. Y si suelto la otra, el caballo ¿qué hace? Dobla. ¿Sí? Porque el caballo entiende que esta está más firme. Entonces, eso es lo que se basa en la cirugía, restablecer el equilibrio de fuerzas en posición primaria. Bueno, definición de arco de contacto, es la zona del músculo que entra en contacto con la esclera. ¿Sí? Si disminuye el arco de contacto, ¿sí? Una es la inserción fisiológica y otra es la inserción real. La inserción fisiológica es donde toma contacto el músculo con la esclera y la inserción real es la inserción que uno observa, ¿sí? La inserción anatómica. Entonces, el objetivo de la cirugía es encontrar el estado de equilibrio, complementar o suplir el poder de un músculo, eliminar impedimentos mecánicos, provocar debilitamiento temporario como puede ser la toxina botulínica o procurar un freno a la acción del músculo como es la falda. ¿Sí? O sea, eso es lo que yo busco con la cirugía. Entonces, ¿qué opciones tenemos en el plano horizontal? Yo les voy a hablar solo del plano horizontal porque si no es igual el tema de la clase. Debilitamientos o refuerzos manteniendo el mismo plano de acción del músculo. Debilitamientos o refuerzos cambiando el plano de acción del músculo. ¿Sí? Cirugía sobre determinadas fibras musculares, que en el plano horizontal no se hace, eso se hace realmente en los oblicuos, que ustedes pueden tocar las fibras posteriores del oblicuo mayor, las fibras anteriores, porque unas son más abductoras y las otras son más inciclorotadoras. Entonces, para músculos horizontales no, es solamente debilitamiento o refuerzo, manteniendo el plano o cambiando el plano. ¿Sí? Y la falda. ¿Qué es lo que hacen en una retroinserción? Es desinsertar el músculo y llevarlo hacia atrás, el lugar donde el músculo tiene su inserción en la esclera. ¿Sí? La inserción del músculo era esta y yo lo llevé ahí atrás. ¿Sí? En el mismo plano de acción, en el mismo plano de dirección del músculo, yo lo desinserto y lo llevo para atrás y lo vuelvo a anclar en la esclera más atrás. ¿Sí? Entonces disminuye la distancia vértice-orbitario e inserción, disminuye el arco de contacto, debilita la función rotadora del músculo. El alargamiento en Z o las miotomías marginales es cortar pedacitos de músculo, no cortarlo de lado a lado, no hacer una miotomía. ¿Sí? Entonces eso lo que hace es relaja las, pero es mucho más impredecible y realmente no se hace. Realmente en el plano horizontal es el retroceso. ¿Cuáles son los refuerzos? ¿Sí? La miotomía sería una sección total a nivel de músculo, el efecto es impredecible, es solo aplicable cuando no hay otra opción. Yo voy a cortar un músculo cuando no tengo otra opción. Generalmente lo que se hace es una miectomía, que se va a seccionar una parte del músculo, de la parte distal del músculo, la parte tendinosa de la inserción, sacando una porción de músculo. Entonces, manteniendo la inserción original, yo acorto el músculo y lo llevo hacia adelante. En lo que es la miectomía se extirpa la zona músculo-tendinosa más cercana a la inserción escleral. La distancia de inserción orbital e inserción escleral se mantiene constante. ¿Sí? La longitud del músculo se mantiene constante, no cambia.
se acorta el músculo respetando el contacto. Entonces, ese estiramiento muscular no produce aumento de la fuerza contráctil, porque la fuerza contráctil le llega por la inervación que tiene, ¿sí? Algunos piensan que dicen, si yo tengo menos fibras, si tengo la misma inervación, cada fibra actuaría más. No está comprobado. Produce aumento de la tensión pasiva, lo hace al músculo más tenso, entonces contrarresta, ¿sí? Le informa al músculo antagonista que ese está más tenso, que tiene que hacer más fuerza para ubicarse, ¿sí? Incide en su posición estática, neutralizando la función activa del antagonista. ¿Hay un límite? Sí, pero es relativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuánto mide el ojo? 24 milímetros. Entonces uno no puede agarrar el músculo y retrocederlo 20, porque ya no entra en contacto con la esclera casi. Entonces hay un límite de resección, del recto medio de 8 y el recto lateral de 10, y hay un límite de retroceso también. Generalmente el recto medio es de 6 o 7 y el recto lateral es un poco más, puede ser hasta 10, 12 o 13, ¿sí? Depende de cada caso. Otra variante a la resección es el plegamiento, que también lo que hacen es acortar el músculo, pero sin desinsertarlo. Entonces el plegamiento es una variante que uno puede usar cuando no quiere desinsertar el músculo, porque ya tocó 2 rectos y va a hacer tocar el tercero, entonces digo, no lo puedo cortar, no lo puedo desinsertar, puedo hacer un plegamiento. El plegamiento produce el mismo efecto que la resección, y la diferencia que tiene es que puede revertirse, ¿sí? Si yo hago un pliegue, o sea, gano fuerza el músculo. Claro, es como si lo acortara. Es como si yo esto así, le quiero sacar este pedazo. Entonces yo con la resección, ¿qué hago? Corto, saco este pedazo y esto lo traigo acá. Y el pliegue es lo mismo, pero sin cortarlo. O sea, cortás el músculo y es reversible porque tiene un punto, ¿sí? Entonces de última, si te pasaste, ¿no? Lo podés soltar el punto y el músculo se tira de vuelta. Todo lo que les mostré hasta ahora era manteniendo el mismo eje muscular. Ahora yo puedo hacer un retroceso, puedo hacer una resección modificando. ¿Cuándo voy a hacer eso? Cuando tengo una incomitancia vertical, cuando tengo un síndrome en B o un síndrome en A, ¿sí? Y no hay hiperfunción de oblicuos, ¿sí? Entonces yo puedo subir y bajar, ¿sí? Acuérdense siempre como regla mnemotécnica, los rectos medios van siempre hacia el vértice y los rectos laterales van siempre a la parte abierta de la letra. Entonces, si yo tengo una esotropia, ¿sí? De vía para adentro, que es mayor el ángulo abajo que arriba, o sea, hace una B, yo retrocedo los rectos laterales y ¿qué hago? ¿Los subo o los bajo? Un recto medio, B, lo bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener más acción abajo. Si tiene una B, un ET desvía más abajo que arriba. Entonces yo la tengo que bajar. Y si tuviese un XT en B, ¿qué hago? ¿Lo bajo o lo subo? Lo subo. Porque el XT, si abre arriba, es más grande el ángulo arriba que abajo. El estrabismo es facilísimo, hay que pensar. La cara, pobre. El estrabismo es facilísimo, hay que pensarlo. La catarata es catarata y se saca y se le pone la lente. El estrabismo hay que pensarlo. Pero bueno, no se enrollen con esto. Yo veo que existen esas posibilidades también. ¿Sí? Muy bien. Las Fallen se las nombro así muy rápido, ¿sí? La Fallen fue una cirugía que salió en la década del 70, que lo que intenta es la única cirugía dinámica del estrabismo, porque actúa sobre la posición estática del músculo y sobre frenando la fuerza de rotación. Pero lo que hace es esto, es poner un punto en el músculo a 16 milímetros del limbo, o sea, le anclas el músculo acá. Entonces haces que la inserción fisiológica del músculo esté acá, ¿sí? No acá. ¿Sí? Entonces le quitas poder rotacional. ¿Por qué? Porque el brazo de palanca te queda mucho más chiquito. ¿Sí? Entonces, cuando el músculo empieza a rotar, el brazo de palanca se va achicando cada vez más. Fíjense. Hasta que llega un punto que pierde fuerza rotadora. Entonces,
Con eso limitas el movimiento del músculo y si querés que pierda más fuerza, le retrocedes la inserción también. Entonces disminuís el arco de contacto. Es una cirugía complicada de hacer porque hay que pasar un punto fijo de sutura no reabsorbible en esclera a 16 milímetros del limbo. 16, el proyecto medio está a 5, estás casi a 21, estás casi en el nervio óptico. Entonces no es una cirugía fácil de hacer, tuvo mucho auge en determinada época, la escuela francesa la hacía muchísimo, pero hoy se hacen casos muy puntuales en muy poco que la hacen, ¿no? Pero se la nombro porque si llegan a aparecer cirugía. Vamos a lo más importante, ¿cuál es el problema de la cirugía de estrabismo? ¿Es la técnica? No, hay que hacerle. Eso es lo más importante, ¿sí? ¿Cómo dosifico la cirugía? ¿Cuánto le opero? ¿Qué le opero? 5 milímetros, 10, 2 músculos, 3 músculos, eso es lo más difícil del estrabismo, ¿sí? Pero por suerte hay tablas, ¿sí? Que yo digo, a ver, tengo un ET de 50, digo, entonces miro en la tabla, retroceso de ambos rectos medios, 6. Entonces tengo un ET de 50, le hago un doble retroceso de rectos medios de 6 milímetros. Entonces a todos los pacientes que tengan 50 de desviación, le voy a hacer 6 milímetros en ambos ojos. ¿Sí? Perfecto. Me quedo con esa tabla. Pero hay más tablas, no hay una sola. Entonces digo, tengo un ET de 50. ¿ET de 50 qué dice? Retroceso bilateral de los rectos medios de 5 más resección del recto lateral de 7. Acá toca 3 músculos, hace retroceso de 5 y hace una resección de 7. Entonces yo digo, ¿qué tabla uso? Y esto está sacado de libros, no es que yo inventé nada. ¿Sí? El otro día tenía que operar un XT de 80 y empecé a buscar trabajos y había trabajos que decían que con un doble retroceso de rectos laterales le quedaban bárbaros y había otro que te decía que operaba 4 músculos y le quedaban bárbaros. Entonces, pues, digo, 50 nada que ver. ¿Sí? Entonces digo, ¿qué pasa? También hay para las exodesviaciones, ¿sí? Tiene un XT de 30, doble retroceso de 7, ¿sí? Acá hay más similitud, pero también hay variables, ¿sí? Y fíjense que la mayoría de las tablas llegan hasta 50, 60. ¿Vieron la caja de prismas? ¿Hasta qué llega? ¿Hasta qué número llega? 50. Sí, es un prisma el más gordo de todos, 50. ¿Cómo hacen si tienen un ángulo de 70? A dividir 50 y 20. Bueno, yo tengo un libro de prisma de Cotter que te hace una tabla de doble entrada, te dice 50 más 20 y vos decís 70, no, 88. 50 más 30, 120. La sumatoria de primas es completamente inexacta. Está bien, a vos te sirve, le pusiste 50, 20 y está derecho, decir tiene 70, yo lo opero 70, pero en realidad no es eso, o sea, ni siquiera la medición es muy precisa. Cuando vos ya pasás más de 50, por eso yo cuando empecé a operar me enseñó mucho el doctor Lavín. Y Lavín me decía, yo decía, doctor, tengo un XT de 45, ¿cuánto le hago? 4, 5, y me decía, hacer un doble retroceso amplio y una buena miectomía. Yo decía, no, doctor, dígame, pero tengo que ir al quirófano, dígame, 4, 5, 6. Un buen retroceso. 30 años después me doy cuenta y digo, la tenía re clara Lavín. ¿Qué le pasó? Hacía 5 y se quedaba corto, hacía 6 y se pasaba, entonces, más o menos. Y sí, porque pasa eso, vos te buscás en las tablas, nosotros siempre necesitamos clasificar las cosas y buscar una tabla donde nos diga, haced esto, tú, para entrar al quirófano tranquilo. Y después es eso, es terrible. ¿Sí? Fíjense, esta nena, 10 años, 10 décimas de visión, hipermetropía de 250, una hipermetropía normal, no era un estrabismo acomodativo, ¿por qué? Porque tiene su antíope y sigue desviando, tiene su corrección total y sigue desviando, o sea, es un parcialmente acomodativo. Entonces yo le voy a operar sobre ese ángulo con antíope. Este de 35, busco en la tabla, este de 35, doble retroceso de 5. Perfecto. Doble retroceso de 5. Fantástica. Dije, esta es la tabla. Fantástico. Llega este. 9 años, 10 décimas con corrección. Acá la foto está sin anteojos, pero también parcialmente acomodativo. 2,75 y 3, o sea, prácticamente la misma reflexión que de otra nena. Este de 35, doble de 5. Doble retroceso de 5. Lo opero un lunes, el martes, cuando viene a controlar, si yo justo salgo del hospital, la madre entra, oh, ¿cómo están? ¿Cómo anduvo? ¿Cómo están? Me dice, doctor, yo lo veo igual.
Lo miro y le digo, yo también. Le digo, bueno, menos, tiene menos comparado con aquel, ¿sí? Pero, ese hombre el proceso de cine tenía 35. Dije, esa tabla no sirve. Entonces, ¿cuál es la tabla que sirve? La de la propia experiencia. Es decir, te empezás a dar cuenta que la cirugía milimétrica falla muchísimo. Por eso hay una escuela ahora en México que te dicen, la tabla de la cirugía milimétrica es para un músculo normal, no para un músculo que tiene una elasticidad cambiada. Entonces no te va a rendir en un paciente de 5 años que tuvo un estrabismo de 2 años de evolución que en un tipo que tuvo un estrabismo de 80 años de evolución. Entonces ellos hacen lo que se llama cirugía dinámica, sueltan el músculo y donde el músculo se coloca, lo ponen. Entonces vos le decís, pero claro, decime cómo. Y vos lo tenés y. Claro, pero qué fuerza, porque si tiro lo tengo acá, lo pongo en el techo, le digo si tiro fuerte, y si lo suelto se me va al fondo. Y. Entonces le dije, es tan trucha como mi tabla, le digo. Así que, y bueno, pero justificar, yo te presenté en un congreso un caso también que lo operé y me quedé igual. Y me dice, bueno, es por eso. Entonces el tipo explicaba la cirugía dinámica. Le digo, sí, pero decime cómo. Y no, bueno, y bueno, es lo mismo que esto. Y sí, ¿cómo es? 5 o 6. Tenía razón David. Y hacer un retroceso amplio. O sea, eso es lo que tiene la cirugía de estrabismo, ¿sí? El problema viene cuando tenés ángulos grandes. 10 décimas, hemétrope, ojo derecho fijador, un cover test de 80-85. ¿Sí? ¿Qué le hacen? El músculo. Al final, vayan pensándolo. ¿Sí? Pero, lindo estrabismo, ¿sí? Sí, 2 músculos, ya sabés que con 80, es decir, 2 músculos, no llego por más tabla que elija. ¿Sí? Vamos a la cirugía, los pasos de la cirugía. ¿Cuál es el paso de la cirugía más importante? No, eso es previo. Sí, eso es fundamental. Medir bien porque, como decíamos recién, la principal tasa de fracaso es haber hecho mal el examen previo. Vos puedes hacer una cirugía perfecta, pero si no lo mediste bien, te comiste algo, no mediste la desviación total, no va ni para atrás ni para adelante. ¿Cuál es el paso más importante de la cirugía? ¿Qué? La sepsis. No, eso sí, desde ya, no, yo hablo ya del paso quirúrgico. Mira, nosotros estamos en el hospital, ¿viste? Con la puerta abierta, pasa el coso con la verdura, o sea que el ojo es bastante noble. La sepsia, no sé si te la debo. Nosotros nos lavamos bien, ponemos guantes, todo estéril, pero la sepsia, no sé. El paso más importante es el que están haciendo. Porque de ese va a depender que el otro lo haga bien. Si yo abro mal la conjuntiva, no puedo ver bien el músculo. Me va a sangrar, se me va a pegotear todo. Si yo no agarro bien el músculo, cuando lo corte lo voy a perder. Si yo paso mal el punto por la esclera, puedo pinchar el ojo, perforarlo y hacer un DR. Entonces, ¿cuál es el paso más importante? El que están haciendo. Porque si hacen bien ese, llegan bien al otro paso para poder hacerlo bien. ¿Sí? La cirugía tiene que ser metódica, no es lo que es la cirugía de catarata. Si ustedes hacen mal la capsulorhexis, no van a poder hacer bien la FAP. ¿Sí? O si hacen mal el túnel de entrada, no van a poder entrar. Entonces, el paso más importante de la cirugía es el que están haciendo. Tienen que estar concentrados en el que están haciendo. Después sí, lo operamos, charlamos, te cuento, sí, me peleé con mi señora, y te concentras de vuelta, pero siempre bien concentrado porque cada paso que hacen es el que le va a permitir hacer bien el otro. Cuando empieza a haber una complicación, pasa por eso, cuando sangra mucho, porque no está bien en plano de anestesia, se te complica porque no ves bien. Te puede pasar después que tiraste mucho y se te cortó la sutura, entonces tenés que pasar otro punto para que el músculo no se te vaya, o pusiste el punto y te quedó flojo y decís, le pongo otro punto por las dudas. Después podés ir haciendo retoques y reenderezando la cirugía, pero cada paso que hagan es importantísimo que lo hagan. Primer paso, incisión conjuntival, ¿sí? Fundamental para tener un buen campo quirúrgico, para tener una buena exposición, ¿sí? Hay 3 formas de entrar. Cada cirujano va a elegir según su experiencia cuál es la forma más fácil de empezar, ¿sí? La incisión límbica, fornix o la incisión de suelo. La incisión límbica es la que te da mejor campo quirúrgico, abrís desde el limbo la conjuntiva hacia el fornix, ¿sí?
permite completa visualización del músculo, es la más aconsejable para el cirujano en formación. El que recién empieza, como yo, que tengo 32 años de cirujano y sigo haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es la que me da mejor resultado. O sea, ¿es más fácil? Sí, es más fácil. ¿Tiene desventajas? Sí, mayores molestias para el paciente, mayor enrojecimiento, gran disrupción anatómica, todo lo que vos quieras, pero me permite operar cómodo. Entonces, ¿es para el cirujano en formación? Sí, para el que recién empieza yo le recomiendo que empiece así. Y cuando tiene 30 años de cirujano, y seguí operando así. Porque si te va bien y lo podés manejar bien y cerrar bien la conjuntiva y tenés un buen manejo de la conjuntiva, no pasa absolutamente nada. Como es la incisión límbica, es abrir la conjuntiva desde el limbo hacia atrás. Usted tiene que hacer un pellico en la conjuntiva y entrar para ir a buscar el músculo por abajo de la tenu. Pues si entran por abajo de la conjuntiva, tienen todo el bodoque de tenu. Entonces tienen que entrar por abajo de la tenu. A ver si lo ponen. Ven que hacen un pellizco, un cortecito y entran con la tijera por abajo de la tenu. Y hacen la descarga hacia arriba y hacia abajo en 45 grados para no tocar ningún músculo recto. Hacia arriba y hacia abajo. Pueden cortar alguna pestaña en el medio, como ahí. ¿Sí? Pero ven que expone ya la inserción del músculo. Esto coloradito ahí ya donde está tenso ya es la inserción muscular. Entonces, ¿qué es lo que te hace la incisión límbica? Fíjese, este paciente tenía un XT con una hipertrofia. Le operamos el recto lateral y el recto superior. Fíjense cómo queda al día siguiente, ¿ve que queda coloradito? ¿Sí? O sea, queda colorado, sí, queda inflamado. Cortaron conjuntiva y fueron a buscar el músculo, operaron y cerraron la conjuntiva. Entonces, la incisión límbica te permite tener mejor exposición, pero va a quedar más coloradito. ¿Sí? La incisión en fornix se hace entre los músculos, ¿sí? En vez de abrir la conjuntiva para el fornix, vas a buscar la conjuntiva ya sobre la zona muscular. Entonces se realiza la conjuntiva entre los músculos rectos adyacentes, puede ser paralela al borde palpebral o oblicua, la incisión queda cubierta por los párpados, entonces al día siguiente no va a tener todo inflamado, todo rojo así. Produce menos molestias en el postoperatorio, pero proporciona menos campo quirúrgico, requiere mayor experiencia y más complicaciones en jóvenes porque estás sobre el músculo. Entonces, ves lo que haces es un ojal en la conjuntiva y lo que hacen es, haces un ojal, pasás el gancho así, agarrás el músculo, lo sacás del otro lado, abrís del otro lado y después abrís la conjuntiva sobre el músculo. ¿Sí? Estás trabajando sobre el músculo, tenés mucho menos campo. ¿Sí? Son preferencias. Yo prefiero ver el músculo, ver poder retrocederlo bien, por ahí no ves mucho de dónde lo vas a retroceder y además vos después de ahí tenés que moverte. ¿Sí? Entonces, ¿genera menos disrupción de tejido? Sí, porque después es pasar un sujet arriba de ese y queda un moñito, pero queda tapado por el párpado. Son preferencias, no hay. Y la de Swan generalmente no se usa, es más peligrosa porque abre directamente sobre el músculo. Abrir la conjuntiva por arriba del músculo, donde tiene que estar el músculo. Entonces corres el riesgo de tocar el músculo, corres el riesgo de tocar la cápsula, si tocas la cápsula el músculo sangra. Entonces, la incisión conjuntival, cuanto más amplio sea el campo, si ustedes trabajan bien y son prolijos y no hacen desastres, no pasa absolutamente nada. ¿Ven? Esta es la de Swan, ¿sí? Ojal, pasás el gancho por abajo agarrando el músculo y cortás sobre el músculo. Una vez que abrieron la conjuntiva, tienen que ir a tomar el músculo. ¿Sí? Gancho de estrabismo, van a entrar con el gancho apuntando para un lado y sobre la esclera van a girar y van a traer el músculo. ¿Sí? De que entra mirando para allá. Y ahí agarró el músculo. Ustedes se dan cuenta porque traen el ojo por acá. ¿Sí? Es lo mismo entrar por el borde superior si este es el recto. ¿Sí? Es lo mismo que yo entre con el gancho así y lo agarre por acá o que entre por acá y lo agarre así. ¿Qué? No, la córnea es acá. O sea, es lo mismo que yo entre a buscarlo acá. Por esto sería por abajo.
por el borde inferior o que entra buscando por el borde superior. Técnicamente, ¿es lo mismo? ¿Qué? Sí. Sí, diga, no se preocupe. Te equivoques, se equivoque. Para el recto medio sí. ¿Por qué? Porque el recto medio no tiene ningún músculo ahí cercano. Para el recto lateral, si ustedes entran por el borde inferior, ¿qué tienen en el borde inferior del recto lateral a 8 o 9 milímetros? El oblicuo inferior, que viene por abajo así, se inserta por debajo del recto lateral. Entonces, si ustedes entran por el borde superior del músculo, no se pueden llevar puesto nada. Si entran por el borde inferior, pueden enganchar el oblicuo inferior. Entonces, ¿por dónde enganchás el músculo? Lo puedes enganchar por los dos lados, pero si el recto lateral por abajo, tenés cuidado. Es un detalle de la técnica, ¿sí? No es... Toman el músculo, lo tienen agarrado con el gancho, se lo dan al ayudante, el ayudante lo sostiene y ustedes limpian todos los alerones. El músculo tiene que quedar limpio así. ¿Para qué? Porque ustedes lo van a retroceder, entonces tienen que romper todo ese complejo de ligamentos y alerones de contención para poder desplazar el músculo libremente. Si yo no libero todo eso y el músculo lo llevo para atrás, el músculo sigue adherido a todo. ¿Sí? Entonces, fundamental que quede eso, que vean la esclera blanca, que vean la esclera limpia por arriba y por abajo del músculo. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre el recto medio y el recto lateral. El recto medio es completamente carnoso y prácticamente no tiene tendón. El recto lateral es mucho más tendinoso. ¿Sí? Y fíjense que lo que dicen los libros es verdad, no mienten. ¿Cuántas arterias musculares tiene el recto lateral? Eso es anatomía, es un detalle. Todos los músculos rectos tienen dos arterias musculares que van y penetran la esclera y se hacen ciliares. El recto lateral tiene una sola. O sea, lo que dicen los libros de anatomía es verdad. Sí, pero fíjense la diferencia entre uno y otro. Pero fundamental para lo que es la cirugía, limpiar bien la esclera, tanto arriba como abajo. ¿Sí? Una vez que tomaron el músculo, limpiaron la esclera, ahora lo tienen que retroceder. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo al músculo lo suelto? Lo peor que te puede pasar. Es una banda elástica. Yo la tiro y cuando la suelto. Entonces yo antes de liberar el músculo para llevármelo para atrás, lo tengo que reparar, lo tengo que agarrar, lo tengo que enlazar con algo, lo tengo que tener agarrado de alguna forma. ¿Sí? Eso es lo que viene después, el reparo muscular. ¿Sí? Entonces, si este es el músculo, yo le voy a pasar de distintas técnicas. Hay gente que lo pasa de todo un lado para el otro, así, le hace como un bordado y sale por un lado y sale por el otro. Yo corto la sutura y lo enhebro de un lado y lo enhebro del otro. ¿Sí? Mismo pasa un punto y atraviesa el músculo y lo saca por abajo. ¿Ven? O sea, lo que hacemos es atravesás el músculo y salís por abajo, sin pinchar la esclera. ¿Sí? Una vez, y ahora me va a que lo repite. Lo pasa una vez, lo saca por abajo, lo vuelve a pasar por ahí y con los dos extremos lo que hace es lo anula. Entonces lo queda agarrado. Lo anula. Entonces
hace lo mismo de un borde y hace lo mismo del otro borde. ¿Sí? Entonces, una vez que lo tenés anudado de los dos lados, ahí podés cortar y desinsertar el músculo. Porque el músculo no se te va a ir para atrás porque vos lo tenés agarrado por las dos suturas. Por eso es fundamental que te quede bien agarrado. ¿Sí? Una vez que lo tenés bien agarrado, cortás el músculo a nivel de la inserción. ¿Sí? Venga que la tijera empieza a cortar el tendón. ¿Sí? Inserción y el músculo quedó suelto. ¿Sí? Pero está agarrado por las dos suturas, esos dos cocodrilitos tienen la sutura. ¿Sí? Entonces el músculo te queda agarrado. ¿Sí? Es importante que el corte sea total, que no quede ninguna adherencia, para que sea efectivo después el retroceso. ¿Sí? Entonces una vez que tiene el músculo liberado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Volver a ponerlo donde ustedes quieren. Si lo voy a retroceder 5 milímetros, tengo que medir 5 milímetros de la inserción hasta un punto de la esclera y lo voy a poner ahí. Entonces, ¿cómo podemos medir el retroceso? ¿Sí? Hay escuelas que lo miden desde la inserción y escuelas que lo miden del limbo. Si lo miden del limbo te dicen que es más preciso porque evitas las variables anatómicas. ¿Sí? No todos tenemos el reto medio a 4,5, cuando tenemos 5, tenemos 5,5. Entonces, si vos medís del limbo es una medida más precisa. Yo prefiero de la inserción, porque yo digo, a este paciente le voy a retroceder 5 milímetros desde donde está. Si está 4 o está 5 no me preocupa, desde donde está lo voy a retroceder 5. Entonces por eso yo prefiero de la inserción. Pero es tan válida una como otra. ¿Cómo tienen que volver a hacer? O sea, ustedes prepararon el músculo y en cada extremo de la sutura les queda la aguja. Entonces esa aguja es la que van a pasar de vuelta por la esclera. ¿Cuál es la zona más débil de la esclera? Justo debajo de los músculos. Entonces donde ustedes van a reinsertar el músculo es la zona más delgada de la esclera. Entonces tienen que tener extremo cuidado. Este es el paso más complicado de la cirugía. Porque de pasar la sutura a pinchar el ojo y meterte adentro, es así. Entonces, el punto ideal es esto que se ve acá. Que ustedes pasan la aguja y ven que se ve el túnel. ¿Ven la aguja? Y acá también. ¿Ven que ahí también? Ya la punta de la aguja salió. ¿Sí? Pero ven que ustedes ven el trayecto de la aguja. Entonces eso te marca que el punto es lo suficientemente profundo como para que no se salga y lo suficientemente superficial para no pinchar el ojo. Pero de este punto va a depender el músculo, pero vuelve a quedar agarrado ahí. Entonces si este músculo queda muy superficial, se te puede soltar el músculo. Vos terminaste la cirugía, todo fantástico, y cuando el tipo empezó a mover el ojo, se suelta. Entonces, fundamental este paso. ¿Sí? Es el paso más complicado de la cirugía. Ahí ya está el músculo, ¿ves que no se ve muy bien porque hay justo un coagulito de sangre ahí colgando? ¿Ves que va a pasar el punto? Ahí lo paso. Y fíjense cuando lo pasa, cómo trae al músculo, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí acomoda el músculo. Entonces tirás de las dos suturas y si está bien pasado no se te suelta. Si tirás de las dos suturas y se te suelta, lo volvés a pasar. Entonces ahí ya, una vez que lo pasaste, anudas. Cerrás el nudo. ¿Sí? Ahora, ese nudo es fundamental, porque ese nudo es el que lo tenés que hacer bien apretado para que quede bien aplicado sobre el esclera y el músculo no te quede suelto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en 48 horas el músculo esté de vuelta pegado a la esclera independientemente de la sutura. ¿Sí? Piense que las primeras 24 o 48 horas el músculo queda agarrado al ojo por una sutura. Entonces ese punto tiene que estar, hacen 2, 1, cierran y vuelven a agarrar el líquido y fuerte. ¿Sí? Como si cerraran un paquete. Eso. Entonces,
me queda el músculo. Fíjense, esta es la inserción donde está la pinza y el músculo queda con los dos puntitos a esta distancia. Este es el rango de retroceso que tiene el músculo. ¿Sí? Acá lo mismo, donde está la pinza esta es donde queda el músculo y esta es la inserción original. Entonces ustedes esto lo pueden regular, pasar el punto a 4, a 5, a 6. Ahora, cuando ustedes pasan por la esclera, sí, te marcan 5 y vos entrás por ahí. Cuando hiciste el túnel, saliste 1 milímetro más adelante, entonces, ¿dónde quedó el punto? ¿A 5 o a 4,5? Esa es la variabilidad de ese equilibrio. ¿Cómo puede ser el pasaje por esclera? Con anclaje escleral, con sutura colgante, con doble anclaje, eso depende de la técnica de cada uno. ¿Sí? Yo paso 2 puntos separados y después paso el punto por esclera. Hay gente que pasa toda la sutura continua, corta el músculo y después con esas 2 suturas pasa por esclera y después junta las 2 suturas y pasa por inserción. Entonces hace como un doble anclaje. ¿Sí? Eso depende de la técnica de cada uno. Los que hacen doble anclaje me miran a mí y me dicen, pues estás loco, de 2 puntos sueltos así, y yo le digo al otro, y vos gastas sutura, le digo, te vas a estar con inserción. O sea, eso es la técnica de cada uno. Uno siempre dice, la próxima cirugía voy a hacer tal cosa, y como la hiciste y te salió bien, no la cambias nunca. Entonces, como aprendés a operar y depende de quién te enseña a operar, vos vas a operar igual. Bueno, ese es el retroceso. Entonces, abren conjuntiva, buscan el músculo, lo reparan, cortan y lo vuelven a anclar donde sea y después se cierra conjuntiva sobre eso. ¿Sí? La resección es igual. Abren conjuntiva, buscan el músculo, limpian el músculo, nada más que acá no van a cortar el músculo y llevarlo para atrás. Acá lo que van a hacer es traer el músculo para adelante. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer una resección de 6, ¿sí? Voy a poner, una vez que tengo el músculo agarrado, ¿sí? Voy a poner el miostato y mido 6. ¿Sí? Entonces yo digo, este punto que está a 6, lo voy a traer a la inserción. Entonces pongo el miostato. ¿Sí? Una vez que lo tengo agarrado con el miostato lo vieron una vez, son 2 ramitas así que se traban. ¿Sí? Es una pinza así dobladita. Entonces, una vez que tengo agarrado el músculo, lo corto, lo desinserto. Entonces me queda el músculo agarrado con esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar un punto a esa medida por 6 y paso por la esclera, por la inserción. Y vuelvo a pasar por el músculo. Y hago lo mismo abajo. Paso por el músculo, paso por la esclera, por la inserción y vuelvo a pasar por el músculo. Entonces, esto me lo traigo acá adelante. Y me quedan 6 milímetros acá que sobran. Después lo que sobra lo voy a cortar. ¿Sí? ¿Entendieron cómo es más o menos la técnica? ¿Sí? Menos jugada, ¿no? ¿Menos? Menos jugada, digo. No, al contrario, es menos riesgosa. O sea, cuando vos aprendés a operar, lo primero que haces es eso. Porque no pasás por esclera directa. No tenés el músculo así. Esta es la inserción. Ponés la pinza acá. ¿Sí? Cortás el músculo, lo desinsertás. Entonces esto te queda libre. Pasás un punto por acá. Ese punto lo pasás por inserción. ¿Sí? Si querés lo volvés a pasar por inserción, lo volvés a pasar por el músculo. ¿Sí? Haces lo mismo acá, pasás por el músculo, pasás por la inserción, volvés a pasar por la inserción y pasás por el músculo. Entonces, después vos vas a traer esto para adelante y este punto lo vas a cerrar y te va a quedar acá. ¿Sí? Es como que eso lo traes para acá. Entonces el músculo después te va a quedar un pedazo de músculo acá. Y esto lo cortás. Sería como casi como el pliegue, eso de cortar. Claro, el pliegue es igual, pasás el punto acá, nada más que sin cortarlo, traes esto así y lo pasás por la inserción. Entonces te queda doblado así. Claro, o sea, las dos técnicas son iguales, tienen el mismo efecto, nada más que uno cortás el músculo y el otro no. Lo que yo le decía recién, se pasa por el músculo, se pasa por la esclera, acá hacen al revés, pasan la sutura por la esclera y después pasan por el músculo.
que les mostraba acá, ¿sí? Ahí en la foto del medio, y después ves que los dos puntos los llevan a la esclera. Entonces cierran ahí y lo que sobra adelante se corta. Entonces, el largo del músculo es el mismo, lo que hiciste es estirarlo, porque le sacaste un pedacito. ¿Sí? Hiciste así. Entonces, ¿le das más fuerza al músculo? No, no le doy más fuerza, porque no depende de la distancia, depende de la inervación. Pero estáticamente le va a ofrecer mayor resistencia al antagonista. Bueno, en la foto no se ve bien porque es un recto inferior. Se puede hacer con miostato o sin miostato, es lo mismo, marcás a 6, pasás el punto y lo traes. O sea, el miostato lo que te da es que lo tenés agarrado al músculo, te da mayor seguridad. Muy bien. ¿Qué hicimos con este paciente? Rápido, ¿qué hicimos con este paciente? Tres músculos, sí. Bueno, esto yo lo mostré en el curso de Piñero, con gente que opera estrabismo, está todo ahí. Uno me dio 3, otro me dio 4, o sea, es súper variable. ¿Quién le haría 3 músculos? ¿Quién le haría 4? 3. ¿Qué le harías? ¿Qué músculos debilitarías? O sea, desvía para adentro, entonces debilito los rectos medios. Y si con el debilitamiento de rectos medios no me alcanza, pienso en una resección o en un pliegue de qué músculo. Del recto lateral, de qué ojo. Pero siempre el tercer músculo lo hacen del ojo no fijado. ¿Sí? O sea, doble retroceso con miectomía o pliegue del recto lateral. ¿Cuánto le haría? ¿Cuántos milímetros? Tengo que la tabla me llevaba hasta 50, 60. Este es el problema. En general, pero es muy variable, por eso te lo ves como las tablas. Te dicen que cada milímetro de cirugía, que va a ser de retroceso o de resección, más o menos mejoraría 2,5 dioptrías prismáticas. Entonces vos medianamente podés hacer el cálculo, pero no te da. Porque para llegar a 80 tendrías que hacer un retroceso de, no sé, de 10 del recto medio. Y el recto medio más de 6 es raro que vos lo retrocedas. Porque si no, disminuye completamente su arco de contacto y ya te vas muy cerca del ecuador. Entonces piensen que siempre la cirugía de estrabismo depende de la ubicación del ecuador. O sea, no tienen tanta importancia si son 4, 5 o 6. Depende de dónde queda el músculo en relación al ecuador. Porque eso es lo que te va a determinar si va a rotar o no va a rotar el músculo. Por eso seguramente cuando vieron la cirugía de MAPE, vieron que en el MAPE se hacen cirugías enormes. Se retrocede, porque claro, vos no tenés un ojo de 24, tenés un ojo de 33. Entonces le podés retroceder el recto medio 10 milímetros, porque no te pasás del ecuador. Entonces eso tiene mucho que ver la medida del ojo. Todo esto siempre en las tablas en ojos normales, en músculos normales, pero después hay cirugías, ¿sí?, que son mucho mayores, son ampliadas. O cuando operas una parálisis, tenés que hacer una cirugía, lo que se llama inervacional, operar el ojo sano para que tenga efecto en el otro y haces retrocesos máximos, ¿sí?, o resecciones máximas. Entonces acá uno dice es un ojo normal, no pasa nada, no es un ojo miope, qué sé yo, retroceso de 6. Más que eso no me animo a hacerlo, porque si no empieza a limitarse la aducción. Entonces doble retroceso de 6 y después tengo que tocar el recto lateral y ese va a ser el que me define la cirugía. ¿Sí? Si le hago 5, 6, 7. ¿Sí? En general el recto lateral lo podés tocar mucho más, pero una resección no más de 7, 8 milímetros. ¿Sí? Yo le hice doble retroceso de 6 y una miectomía de 7. Y lo más difícil de la cirugía de estrabismo son las 24 horas siguientes hasta que ves al paciente. Porque cuando ves bajo anestesia están los ojos a cualquier lado, o sea, no te da pauta. La pauta es cuando al día siguiente lo citas a control y abrís la puerta del consultorio y lo ves al paciente. ¿Sí? Eso es lo más jodido de la cirugía de estrabismo. ¿Sí? Y quedó bárbaro. ¿Sí? Ahora, quedó bárbaro. ¿Sí? Pero fíjense un detalle. ¿Cuál era el ojo fijador allá? El derecho. Operado, veía 10 décimas los dos ojos. Operado,
Empezó a fijar con el ojo izquierdo. Y fíjense el ojo derecho, ¿no está un poquito más alto? Sí. Sí. Tiene una Paciente ayuda. chochísimo, estaba bárbaro, era un monstruo, estaba fantástico. 6 meses después, doctor, me dicen que se me va este ojo para arriba. Dato, era un estrabismo que empezó de chiquito. ¿Sí? Era una esotropia infantil. ¿Y qué características tienen las esotropias infantiles? Que yo lo nombré antes en la exotropia infantil acá. La DBD, la desviación vertical disociada, que por ahí no se manifiesta nunca, se manifiesta cuando lo operás. Lo operé, empezó a fijar con el otro ojo y el derecho se le empezó a ir para arriba. Y a los 6 meses me viene a ver y este ojo se le iba para arriba. Le voy a decir, lo quería matar, una cirugía de 80, me rebané el cerebro para que me quede perfecto y ahora me voy a hacer el ojo para arriba. No, creo que no. Entonces yo desesperado se lo muestro a Fernando Prieto Díaz. Digo, Fernando, mira lo que me pasó. Yo no te quedó barro, pero se lo va para arriba. ¿No? Me dice, ¿usa anteojos? Digo, no usa anteojos. Me dice, ponele anteojos. Digo, ¿qué le pongo? Me dice, ponele un neutro en el ojo izquierdo y un +8 en el derecho. Me dice, así no le jodé. Y bueno, pero te pasa eso tiene la cirugía de estrabismo, decir, ¿por qué no te dejé? Y ahora me tirás para arriba. Y la DBD aparece, entonces vos decís, ¿es una manifestación de los estrabismos congénitos, infantiles? Sí, y te aparece después. Y aparece, entonces por eso nunca a un paciente le podés decir, con una cirugía va a estar todo bárbaro, pero puede pasar eso. ¿Sí? Pero ahí ya se notaba, al día siguiente de la cirugía ya el ojito estaba un poquito más arriba. Empezó a fijar con el ojo izquierdo. Cuando fijaba con el izquierdo, como las DBD son asimétricas, se le iba más. Cuando lo hacía fijar de vuelta con el derecho, no subía demasiado, pero cuando fijaba con el izquierdo, entonces me decía, hacelo fijar con el derecho. Pero pasa. Y bueno, Dolores 6 y 7, pero ven que la cirugía es muy artesanal, no hay una tabla fija que me diga, tiene 80, le hago tanto. La tabla te la va dando la experiencia, por eso cada cirugía es un nuevo desafío. ¿Sí? Cada cirugía te estresa como la primera, porque decís, le hago esto y va a quedar bien y no sé. La mayoría de las veces que lo hice quedó bien, pero bueno, depende de cada uno, te puede pasar eso. Chicos, muchísimas gracias por bancar.